La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que está hace 50 años en nuestro país. Una de las ideas de las líneas de investigación para el 2019 fue la informalidad. Este tema fue sugerido por el doctor Georg Dufner, representante de la Fundación Konrad Adenauer, quien recomendó insertar dentro de la línea investigativa de la Fundación el tema de la economía informal. Tratar de identificar la informalidad en una economía como la boliviana, en donde el 60% de las actividades económicas son informales. Para ello hemos sacado una publicación donde hemos analizado desde diferentes ópticas y desde diferentes áreas y temas la informalidad en Bolivia. Pero también estamos presentando como complemento a esta publicación sobre la informalidad en una sociedad multiétnica, videodocumentales. El objetivo de los videodocumentales no solamente es mostrar desde el punto de vista teórico y de la evidencia empírica el impacto de la informalidad en nuestro país, sino que también hemos visitado a los principales mercados informales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en donde hemos identificado sus características y cómo se mueve la economía en términos de informalidad en Bolivia. Estos videos van a estar disponibles en nuestras redes sociales, principalmente en nuestra página web de la Fundación Konrad Adenauer Oficina Bolivia, pero también en Facebook y en Twitter y también en una cuenta YouTube para el público en general. Mi nombre es Georg Dufner, soy de formación historiador y cientista político, también con estudios en economía, y soy a cargo de la oficina como representante de la CAS Bolivia. Bueno, la principal motivación ha sido justamente observar la realidad boliviana. Ya hemos investigado varias veces por parte de la CAS la temática en años anteriores, pero justamente de ver de verdad el tamaño, cómo ha crecido la informalidad en Bolivia ha sido sumamente impresionante para mí personalmente, porque afecta a miles de bolivianos en su vida diaria, y así que ha sido un tema a elegir. Hay datos divergentes, pero las cifras en las cuales nosotros nos basamos son de 62%. Justamente eso es obviamente una cifra muy alta. Con esto Bolivia no está solo, eso pasa en muchos países de vías en desarrollo, pero él sigue siendo dentro de América Latina, el caso boliviano, un caso muy emblemático y muy grande en ese sentido, que el empleo informal es mayor a casi todos los demás países de la región. Bueno, somos una fundación de la democracia cristiana alemana, una fundación política, es decir, apoyemos cualquier trabajo en el sector de fomentar las políticas públicas, fomentar la actividad de los ciudadanos en la democracia de cualquier índole, y en ese sentido también apoyamos justamente al sector de las investigaciones en las temáticas económicas para justamente tanto apoyar a los lectores y a la investigación dentro de Bolivia, pero también apoyando a la gestión de las políticas públicas. En ese sentido, trabajamos en varias investigaciones en el sentido económico para apoyar un modelo que no sea extremista, ni en el sentido estatal, de un estatismo exagerado o un socialismo, ni tampoco un extremismo liberal en ese sentido de tener una visión únicamente del mercado, sino justamente nuestra visión es la economía social de mercado, y con nuestras publicaciones queremos apoyar unas políticas mesuradas en el sentido económico que principalmente están enfocados en el bienestar de las personas, en la dignidad de la persona. Así que esto es el principal fin de la economía en nuestra visión, y en ese sentido apoyamos con mucho gusto a la investigación. Bueno, claro, es un país muy diverso, tanto en manera regional, pero como ya acaba de decir también es un país muy dinámico, tanto en el área político, pero también justamente en la economía. A lo mejor no tanto en la economía formal, pero son sumamente interesantes también el funcionamiento de estos mercados informales. Los bolivianos no es por nada que se llaman los fenicios de América Latina. Esto se percibe en estos mercados informales que veamos en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz,
y el mercado más grande de Latinoamérica, que es básicamente la feria de 16 de julio en el Alto. Así que eso es un panorama muy interesante. Ha sido aumentando en los últimos años y justamente esto creo que es uno de los atractivos del país, justamente la actividad tremenda económica que muestra la población boliviana es para nosotros sumamente interesante, pero es poca investigada y nosotros quisimos justamente conocer el fondo, cómo vive la gente en esta economía, cómo trabaja en esta economía, cómo le afecta a las personas, pero también cuál es la respuesta de la política ante estas temáticas. Y obviamente ha sido muy interesante en los últimos años ver, tenemos este contraste entre un discurso estatista, socialista en las políticas económicas que contrasta muy fuerte con la realidad boliviana, que es básicamente de una tremenda actividad económica y hasta que podríamos llamar a los bolivianos bastante capitalistas también. Y en ese sentido, ese contraste siempre ha sido de mucha atractividad para nosotros de investigar y ver los fondos de esta inmensa actividad. Me dedico a asesorar gremios empresariales y en el ámbito académico me dedico a investigar temas relacionados al mercado laboral, industria, innovación y algo de historia económica. Bien, algo que hemos encontrado en la investigación es que, contrariamente a lo que uno pensaba, en realidad están muy poco amenazados. Y esto tiene que ver con el perfil de la informalidad en Bolivia. Muchos de los trabajos que se relacionan al mercado informal están relacionados a la economía del cuidado, a actividades donde la persona y las relaciones interpersonales son sumamente importantes, y en este sentido la tecnología hoy por hoy no puede reemplazar ese tipo de contacto, así que de una manera u otra la informalidad está preservando en alguna medida el empleo en este tipo de actividades. Y hay que empezar a medir de una manera más moderna el empleo. Hoy día solamente estamos midiendo tipo de actividad, estamos midiendo escolaridad e ingresos, no estamos midiendo en alguna medida, por ejemplo, el uso de habilidades cognitivas, cuán repetitiva o no es la tarea. De hecho, la investigación tuvo que utilizar clasificaciones pertenecientes a otras economías para poder establecer un ranking. Y eso es un limitante serio porque no entendemos a cabalidad cuál es el perfil de empleo y cuáles son las naturalezas de los empleos que hoy día genera nuestra economía. La investigación está sumamente limitada por los datos. Nosotros no tenemos un conjunto de datos adecuados para evaluar cómo utilizan las personas las habilidades y sobre todo sus habilidades blandas, aquellas que van desarrollándose en el día a día y que no responden estrictamente a la formación profesional o escolar, por ejemplo, ¿no? La capacidad de resolver problemas y demás. Eso es sumamente importante en un momento en el que estas son las habilidades que determinan y permiten el acceso al empleo, ¿no? Ese es uno de los primeros grandes problemas que hemos encontrado y que evidentemente deja vacíos en la investigación. Las recomendaciones hacia futuro. Es necesario evaluar en primer lugar cuáles son los verdaderos empleos que tenemos hoy día en el país. En la medida que no sepamos cuál es el perfil de los empleos, cuáles son las demandas, cuáles son las valoraciones que hacemos tanto de las habilidades duras como de las habilidades blandas y cuáles son las remuneraciones que efectivamente reciben nuestros trabajadores, difícilmente vamos a poder hacer reformas profundas a un sistema laboral que, como les digo, ya es anacrónico. Creo que es sumamente necesario seguir avanzando en el tema de la tecnología y el empleo. Bolivia aunque es una economía informal, es también una economía sumamente innovadora dentro de esta informalidad. Eso sugiere que muchas de las personas que van al autoempleo y generan actividades dentro de este autoempleo son capaces de adaptar tecnologías que muchas veces no entendemos o no pensamos que están dentro de nuestra economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, somos una economía de servicios y esto también es sumamente importante porque puede permitirle al país dar el salto al siglo XXI, dejando atrás ciertos dogmas o ideas falsas sobre las que hemos construido nuestros esquemas o nuestros deseos de desarrollo. Evidentemente en los servicios es donde está la mayor dinámica o la mayor velocidad en el cambio tecnológico y evidentemente ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y permitirle al trabajador
desarrollar estas actividades, estas habilidades y obtener el mayor valor agregado posible. Me llamo Zeina. Yo siempre he sido comerciante, con otras cosas, no con esto. Vendía comida, verdura, fruta. Después ya cuando ya un poco ya cansada estoy, empecé con esto. Con tanta comerciante que la gente se ha venido desde los campos hacia la ciudad, hay mucha comerciante, hay mucha competencia. A los que no tenemos documento, no estamos afiliados, nos votan como si no fuéramos humanos, a nosotros nos votan. Yo digo, todos también deben trabajar, las mujeres, ¿no ve? Ellas ya nos está votando, ¿no ve? Ahí está. Sí. Mis hijos, gracias a Dios, ya son mayores, ya han hecho su vida, pero así con mi pequeño 20 he sacado adelante, son profesionales, 3 profesionales tengo. El consenso de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo respecto de la economía informal y su resolución se planteó el término de economía informal allá por el 2002, en lugar del utilizado anteriormente sector informal. El objetivo era describir el gran alcance y diversidad del fenómeno en todo el mundo, en lugar de una definición específica. El marco suministró parámetros para comprender la economía informal como todas aquellas actividades en la legislación o la práctica no recaen en el ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes. Entonces es necesario tomar en cuenta que estos parámetros se basan fundamentalmente en el concepto de exclusión, que se refiere a los trabajadores mayormente excluidos de los intercambios que se realizan en el sistema reconocido, ya sean las cuentas nacionales, las estadísticas oficiales, que suelen no incluirlos y en consecuencia no se los toma en cuenta en la formulación de política. Desde esta perspectiva se revelan varios aspectos de la informalidad. Primero, que los actores pueden ser informales por carecer de protección social, de derechos en el trabajo y de representación y voz en el lugar de trabajo. Por consiguiente, están excluidos de los beneficios provistos por el Estado, los mercados privados y los procesos políticos. Y debido a ello, las principales características de la economía informal son, primero, la desprotección, segundo, la inseguridad y por último, la vulnerabilidad en la que estos trabajadores se encuentran insertos. No obstante, el fenómeno de la exclusión pone de relieve la fragilidad de la gobernanza de las instituciones que no pueden satisfacer las necesidades y capacidades de la población a las que deben servir en virtud de su mandato. A manera de conclusión, una de las cosas que hemos visto a lo largo de este aporte al libro de informalidad en una sociedad multiétnica es que si bien la informalidad abarca el 62% de la economía con respecto al Producto Interno Bruto, esa informalidad es sumamente alta de acuerdo a estándares internacionales. Y tratar para la economía boliviana de establecer las recomendaciones de la Organización Internacional del Comercio, es decir, generar un empleo decente en una estructura laboral totalmente complicada como la boliviana. Y uno de los caminos para esto es actualizar la legislación relacionada con el tema de la Ley General del Trabajo, trabajar en temas de flexibilización y tratar de establecer unos marcos o un paraguas de protección social para la gente que está en el sector informal. Por otro lado, una de las cosas que es importante trabajar en el caso de Bolivia es la matriz productiva y en general el modelo de desarrollo que se tiene en Bolivia. El modelo de desarrollo en Bolivia es un modelo extractivista que enfatiza el desarrollo de los sectores de minería e hidrocarburos. Estos sectores son intensivos en capital y en tecnología, pero no generan empleo. Entonces, una de las cosas fundamentales para tratar también de generar un mercado laboral interesante es tratar de diversificar la economía y tratar de generar empleo para los bolivianos, para que salgan de la pobreza. Entonces, a manera de cierre, una de las características fundamentales es tratar de identificar empleo decente y tratar de luchar contra la precariedad del trabajo en Bolivia, donde básicamente es mal pagado, y tratar de resolver estos problemas de la economía boliviana.
economista del desarrollo y bueno, siempre he trabajado temas del desarrollo, mercado de trabajo, informalidad también, pero últimamente estoy viendo el tema de informalidad en relación a la mano de obra rural y en relación al sector agropecuario, ¿no? Particularmente la población del altiplano en Bolivia. La investigación trata de productores quinoeros, ¿no? Que producen quinoa en el altiplano sur de Bolivia y que generalmente los vemos como tal, ¿no? Como productores de quinoa. Pero lo que mi investigación quiere mostrar es que además de producir quinoa, ellos participan en varios sectores del empleo, formal y también informal. Para nosotros en este estudio era estudiar la producción de quinoa, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que estaban bien integrados en estrategias laborales, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, para estos productores yo creo que es necesario volver a pensar en también prácticas sostenibles de producción agrícola, ¿no? Entonces, está bien el desarrollo de estas estrategias, que es lo mejor que ellos pueden hacer para vivir en varios mundos, para aprovechar oportunidades. Yo creo que estas estrategias son bien interesantes porque muestran la facilidad que ellos tienen de moverse de un lado a otro, etcétera, ¿no? Bien interesante. Y el uso que hacen de sus contactos, de sus redes en la comunidad, etc. Yo creo que el gran vacío es la información. Yo creo que necesitamos información recolectada de diferente manera. Tal vez necesitamos más estudios de caso. Las encuestas donde, como decía antes, se identifica un trabajador con un empleo no ayudan mucho a entender la multiocupación, ¿no? Y estas son las encuestas nacionales, esa es la información que tenemos. Entonces yo creo que para comenzar necesitamos recolectar información más apropiada, que nos ayude a entender lo complejo, ¿no? En realidad estamos frente a mercados de trabajo complejos, ¿no? Donde las personas hacen más de una cosa a la vez. Entonces necesitamos avanzar adelante y tener información que nos ayude a esto. Estudios de caso como este llaman la atención porque analizando 350 familias, viendo sus estrategias laborales, podemos decir algo. Pero sobre ellos, lo que necesitamos es el siguiente paso, es pensar un poquito críticamente sobre los propios instrumentos que tenemos, como encuestas nacionales, como censos. ¿Qué preguntas podrían añadirse para que efectivamente nuestra información muestre un poquito más de lo complejo que es y que son en este caso los mercados de trabajo en Bolivia? Este puestito es de mi bisabuelita. Ella lo ha empezado, luego le pasó, digamos, a mi abuelita, a mi mamá. Luego con mi papá ya se pusieron a trabajar solo aquí. Se puede decir que con este puesto nos criaron. Tengo 2 hijitos, sí, 2 niños. Actualmente están estudiando. Y bueno, gracias al puesto también que ahora los estoy manteniendo. Todos estamos asociados, ¿no? Cada calle, por así decir, tiene su asociación, ¿no? Con la que se rige a estatutos, a reglamentos y obviamente también regidos por la alcaldía. El que tenía su puesto aquí era una persona de los que, es comerciante, tiene plata, decían, ¿no? Hoy en día ya no se puede hacer lo mismo, siempre hay que buscar otra alternativa, porque ya no da como antes, ¿no? Ya hay mucha competencia, ya no hay trabajo, como le digo, y la gente se va a las calles a vender. Yo he estudiado, tengo mi carrera, voy a buscar trabajo, no hay trabajo para mí. ¿Qué me queda? Tengo mis hijos, iré a vender. La mayoría hace eso. Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Morales, soy economista y soy especialista en modelación microeconómica para temas de desarrollo. Soy profesor adjunto en la Universidad Privada Boliviana y trabajo en temas de mercados populares y mercados informales desde hace 2 años. La investigación trata de comprender cómo las reglas y las normas establecidas por instituciones formales, en particular instituciones del Estado, estuviesen empujando a las personas hacia la informalidad. Básicamente, cuáles son las restricciones que yergue el Estado que impide que las personas puedan formalizar sus actividades.
Yo creo que una recomendación de política pública y la más importante es seguir con el camino de la digitalización. La digitalización ha dado pruebas de que facilita los procedimientos para empezar emprendimientos y hay que ampliar esto a el mantenimiento también de las empresas, como ser la facilidad para pagar impuestos o incluso la digitalización de ciertos procesos judiciales. Una parte que es muy importante es que el gobierno tiene que formar a funcionarios públicos que sean hábiles en el manejo de plataformas digitales. Se deben contratar mucho mejores diseñadores gráficos y diseñadores de páginas web que permitan que estas páginas sean amigables y que también sean transparentes, que sean fáciles de comprensión para los diferentes usuarios, para los contribuyentes y los administrados. En ese sentido, una modernización de las plataformas de atención a los contribuyentes es extremadamente deseable. Esto no necesariamente requiere una reducción de personal, sino más bien tener personal mucho más capacitado en las nuevas tecnologías. Claramente los indicadores que nos da el Doing Business, aunque son interesantes, son indicadores demasiado limitados. Tienen la gran virtud que nos permiten hacer comparaciones entre países y eso es extremadamente práctico para ver cómo estamos con relación a nuestros colegas, pero por otro lado los abundantes cambios de metodología del índice nos muestran una serie de limitaciones. Yo creo que sería extremadamente importante que desarrollemos nuestros propios índices para la utilización local, que nos permiten saber cómo está yendo la burocracia boliviana y cómo esta burocracia boliviana puede mejorar para que más personas estén tentadas para formalizar sus empresas. En ese sentido, yo creo que hay una agenda grande de investigación que está abierta y una agenda muy práctica en la cual empezamos a construir indicadores que son propios, que son mucho más adaptados a la realidad en que nosotros vivimos y que realmente nos permitan tener una visión mucho más clara de las cosas que se deben hacer, de las cosas que están funcionando y de las cosas que no lo están haciendo. O sea, es algo sufrido porque nosotros también venimos desde Oruro para vender aquí, desde bebé. Mi mamá me traía aquí a este rubro, a esta negocio, pero hoy en día ya ha caído totalmente todo. Hoy en día ya no se vende como antes se vendía. Cada sector tiene su sindicato. Como por ejemplo desde acá para arriba, hasta la esquina un poquito más allá es un sindicato. Y de aquí atrás es otro sindicato. Y en Oruro es lo mismo, pero sí se paga al sindicato lo que lo llaman los de la directiva una cuota mensual, que se lo dicen, ¿no? Y eso generalmente es de 10 a 20 bolivianos mensuales por cada puesto, Es decir, si tú tienes unos 3 puestos, pagarías 60 bolivianos, ¿no? 20 de cada puesto. Es así. Bueno, antes cuando mi mamá era, si mi mamá hubiera sido en este momento joven, sí, tal vez hubiéramos pensado formalizar, ¿no? Este negocio o lo que es, o dedicarnos tal vez a otro tipo de negocio, no siempre es. Pero lastimosamente cuando mi mamá era joven no había quien la apoyara, nosotros éramos. Las poleras están a 10 bolivianos, cualquiera 10, a 10. Si hubiera habido alguien que la apoye, tal vez mi mamá se hubiera dedicado a otro tipo de negocio. Pero lastimosamente mi papá estaba en su trabajo, nosotros éramos pequeños y ella se ha dedicado a esto para sacarnos y mantenernos a nosotros, ¿no? Lastimosamente las personas que no tienen estudio se dedican a esto y nosotros lo queremos dejar esto porque es mucho sufrimiento, ¿no? Este tipo de trabajo, de negocio nosotros. Mi investigación trata sobre los beneficios de la informalidad. Yo creo que parte importante del estudio es tratar de entender cuáles son las ventajas que los agentes ven en la informalidad. La idea de entender estas ventajas no es de promocionar o alentar a que haya más informalidad, sino más bien la de entender cuáles son verdaderamente los incentivos y las maneras de operar de los diferentes actores que están en este sector. En ese sentido, la comprensión de esto permitiría quizás crear instituciones que sí son formales, que tomen en consideración esta normativa social, esta normativa cultural que está ahí y que se la pueda apropiar para transitar de una manera gradual
y muy comprensiva hacia formalizar estas actividades sin utilizar necesariamente el instrumento solamente represivo. Se podrían hacer instituciones mucho más inclusivas que puedan entender ciertos de estos mecanismos informales, que puedan ser reconocidos por el Estado y que poco a poco se pueda incluir a estas personas para que se pueda tener mayores aspectos, por ejemplo, de cierta tributación o de protección a los agentes que trabajan dentro de este sector. Yo creo que una recomendación muy importante sería la de mirar a estas instituciones informales que están presentes, tratar de entenderlas. Son instituciones que se mantienen extremadamente opacas y eso hay que reconocerlas. Acceder, por ejemplo, a los estatutos orgánicos de ciertas asociaciones de gremiales es una actividad extremadamente difícil. Sería interesante, en vez de estigmatizar directamente estas instituciones, poder trabajar con estas instituciones para poder entender cuáles son las maneras que tienen estas de regularse y poder incluir esto en un ordenamiento más legal. Por otro lado, lo que se debe hacer también es flexibilizar la normativa que uno tiene para poder adaptarla a la norma social, ¿no? Siempre hay la pregunta de si es la norma social que se debe adaptar a la ley o la ley que se debe adaptar a la norma social, y a lo largo de la historia se ha demostrado que típicamente es la ley la que termina adaptándose a la normativa social. Una de las cosas que se tiene que hacer es entender mucho más cómo funcionan las instituciones informales. Estas son extremadamente diversas, tienen diferentes tipos de funcionamiento, a veces son incoherentes. El hecho de que muchas de ellas hayan adoptado estatutos les da cierta legalidad y legitimidad, pero estos se mantienen todavía opacos. Un trabajo que sería extremadamente interesante sería un trabajo de campo en donde realmente se estudia cómo funcionan estas estructuras y también poder aportar a estas estructuras para que se vuelvan mucho más transparentes y mucho más inclusivas para los agentes que pertenecen a las mismas. Trabajo como investigador en políticas sociales con temas que vinculan el mercado laboral, instituciones, pobreza y desigualdad. Bueno, la investigación busca relacionar un estado de situación de la informalidad en Bolivia, haciendo una revisión de los últimos 20 años, desde el 1996 a 2018, viendo cómo se podrían haber dado las tendencias en este último tiempo. La principal tiene que ver con mejoras en acumulación de capital humano. Sé que es una respuesta que no brinda soluciones en el corto plazo, pero el largo plazo debería brindarnos una mejor respuesta que traiga consigo también ciertos indicios de mejoras en el mercado laboral. Con ello también es importante referir que la política pública deberá orientar a buscar formalización del mercado laboral, no solamente de una manera coercitiva, sino también propiciando cierta motivación a que el trabajador formal brinde mejores condiciones, tanto en seguridad como en prestaciones sociales para todos sus trabajadores. De que un trabajo informal, con relación a su segmentación, trae consigo también una baja acumulación de capital humano. Si eso consigo trae un corolario para la política pública, tendrá que ver lograr alguna política pública que permita una mayor acumulación de capital humano y buscar que el mercado laboral responda a esta nueva formación. Por otro lado, también es importante considerar que el mercado laboral no puede traer consigo empleados que estén en una precariedad que los pone en un peligro de marginación. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto un trabajador que se siente vulnerado en sus derechos laborales es un trabajador que difícilmente va a poder ser productivo. Y finalmente, la política pública debe orientar a buscar que esa segmentación no sea demarcada en baja productividad, que a su vez trae consigo una baja generación de producto y en ese círculo vicioso de generar menores niveles de desarrollo para el país. Lo cuantitativo limita a solamente verificar estadísticamente algún seguimiento de lo que es el sector informal. Sin embargo, es necesario poder ampliar en su entendimiento, conociendo a profundidad cuáles son los aspectos de mayor caracterización del sector informal.
¿Qué quiero decir con ello? Será importante ver cuáles son las trabas burocráticas que limitan la formalización de un emprendedurismo. Sobre ello también será importante ver cuáles son las debilidades en formación de capital humano, y también será importante ver cuáles son la mirada que trae consigo la nueva gestión de gobierno frente a esta informalidad creciente. He trabajado con algunos sindicatos en distintos momentos y tengo preferencia por temas del trabajo desde el punto de vista de la economía, la sociología a veces, pero también porque este es el fondo del problema desde el punto de vista político. Básicamente es un intento de ver un periodo relativamente largo de los sindicatos, que no es historia, pero un análisis del punto de vista de la economía política. El problema en Bolivia no es que el obrero tiene poco capital humano, que está poco educado, que es poco productivo, etc. Ya mencioné que esto es falso, ¿verdad? Entonces, no es el obrero el problema. El problema es que en Bolivia la inversión privada con recursos locales ha sido y es históricamente bajísima, no baja, bajísima. Y hay periodos en los que es prácticamente inexistente. Entonces, el problema en Bolivia es que el sector moderno es extremadamente reducido porque no ha habido y no hay inversión. Y este discurso del sector informal descansa en un supuesto de que también es absolutamente falso. El supuesto es que habría empleo para todos, absolutamente para todos. El problema está que muchos de ellos no cumplen los requisitos que exige el sector moderno. Básicamente que hay una coyuntura, que es el primer gobierno democrático, donde el movimiento obrero sufre una metamorfosis. Termina el viejo movimiento obrero, el histórico viejo movimiento, glorioso movimiento obrero minero, especialmente, fabril también, ¿verdad? Y empieza un nuevo sindicalismo, que es el que tenemos ahora, que se debate en una debilidad muy lamentable, muy lamentable. Entonces hay una coyuntura. En esa coyuntura, como he tratado de explicar, la gimnasia huelguística, el trotskolechinismo, el salarialismo como ideología fallida han llevado a la destrucción del movimiento obrero. Trabajo principalmente en temas de investigación de economía del desarrollo, particularmente en el análisis de la efectividad de las políticas para el desarrollo y en temas de economía laboral y economía de la educación. La investigación lo que busca básicamente es hacer un análisis de la evolución del mercado laboral y de la informalidad como tal desde una visión empírica. Y el análisis se realiza en estos 20 años aprovechando que ha habido una coyuntura económica favorable. En ese sentido, la investigación lo que quería hacer básicamente era ver si ha tenido implicancias este crecimiento económico sobre la calidad del empleo a la que acceden los bolivianos. El primer tema a destacar tiene que ver con el hecho de que, desafortunadamente, a pesar de haber tenido 20 años de crecimiento económico, la calidad del empleo a la que acceden los trabajadores en Bolivia, desde una visión empírica de la informalidad, no ha mejorado. El segundo tema a destacar tiene que ver con el hecho de que hay grupos particulares que son más vulnerables a la informalidad, donde destacan los jóvenes, las mujeres y las personas con menor educación, y esto tampoco ha cambiado a lo largo del tiempo. Y el tercer tema que destacaría tiene que ver con el hecho de que no solamente son las personas con menores niveles de educación las más vulnerables a la informalidad, sino también son personas con menores niveles de habilidades tanto cognitivas como socioemocionales, lo que nos pone en una disyuntiva relacionada al hecho de que es un problema estructural relacionado también con el sistema educativo y el sistema de desarrollo infantil temprano, que hay que seguir analizando y tratar de mejorar el análisis con respecto a cuáles son las causas fundamentales detrás de la informalidad, tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista de la empresa. Hay que mejorar la calidad y la pertinencia de la educación para que esté relacionada con las necesidades del mercado laboral y de las empresas particularmente. Hay que trabajar en el funcionamiento de los trabajadores activos para darles las capacidades que estos requieren para poder buscar y conseguir empleos formales. Uno de los principales vacíos que se enfrentan cuando uno quiere hacer análisis de economía laboral tiene que ver con el acceso a datos. Y se tiene que mejorar el acceso a datos no solamente desde el punto de vista del trabajador, sino también desde el punto de vista de la empresa.
tener mayor conocimiento de cómo la empresa toma decisiones, cómo contrata, cómo despide y cuáles son las variables que están detrás de esas decisiones, nos va a permitir tener un mayor conocimiento del mercado y de esta forma también proponer mejores políticas. Tengo 67 años y sigo trabajando. Soy mamá sola, tengo 4 hijos y me ha sustentado la costura. Yo he empezado con una máquina pequeña trabajando con mi familia. Solamente teníamos un horario de 6 hasta las 10 de la mañana. Ese es el horario que hemos adquirido con la alcaldía. Hay muchos jóvenes, personas que no tienen puesto y ambulan o llegan del exterior, nuevamente retornan. ¿Por qué? Porque no hay lugar. Anteriormente hemos cerrado muchos talleres. ¿Por qué? Porque entró la ropa usada y no daba. Había una competencia muy fuerte. Mi polera yo vendía en 20 bolivianos, pero la ropa usada estaba en 5 bolivianos y mató la economía. Bueno, en la medida que me he dado es a sustentar a mi familia y para que ellos estudien, para que den un paso mejor hacia adelante. He trabajado muchos años en temas fiscales, tributarios, durante los últimos 10 años en temas de promoción del sector privado, inversión privada y de manera general, digamos, transversal, temas como microfinanzas y también el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Bueno, trata de identificar una de las, yo diría, de las 2 trabas más importantes que limitan el desarrollo de la formalidad. La primera es la tributaria y el trabajo enfatiza en identificar oportunidades y mecanismos para poder facilitar la trayectoria hacia la formalidad desde lo tributario. Lo que queda pendiente en agenda es el otro componente que tiene que ver con el costo y la gestión laboral, asociado por supuesto a la normativa laboral, que también es un obstáculo grande en la trayectoria hacia la formalización. Bueno, mira, quizás la respuesta parte un poco de atrás, ¿no? Del origen de la informalidad. Luego de la crisis de los años 80, la informalidad era una suerte de amortiguador, ¿no? En el sentido de que esa crisis ha sido tan dura que ha generado un nivel de desempleo tan grande y de ahí ha resultado este segmento que necesitaba de algún tipo de actividad para poder generar subsistencia. Entonces, cuando hago referencia a eso, voy a enfatizar en el concepto de subsistencia, pero hoy día, para hacer el contraste, yo creo que informalidad es más bien una oportunidad, es una potencialidad de la economía. La informalidad de hoy día tiene, por supuesto, un pequeño segmento, o un segmento que tiene que ver con elementos de subsistencia, pero tiene un segmento mucho más grande que tiene que ver con potencialidad. En realidad, la informalidad hoy día es una condición no conveniente, no es la más ventajosa, no es elemento con el cual uno podría diseñar e imaginar el futuro del país. Entonces es una oportunidad en el sentido de que si uno genera políticas adecuadas de estímulo para la formalización, ese importante segmento de la población ocupada tiene un potencial de aportar al crecimiento de la economía, a la innovación, a la generación de tecnología y la incorporación del empleo formal. Entonces, para ponerlo en una palabra, hoy día la informalidad es una oportunidad, es potencial. Mira, la primera, yo creo que es necesario y urgente una reforma tributaria cuyo contenido apunte a darle solución a la informalidad. La segunda conclusión relevante es que la informalidad no solamente depende de lo tributario, lo que hemos hecho en este estudio es aportar esa dimensión. Hay un tema pendiente importantísimo que es el laboral, hay que trabajarlo. Seguramente tiene más aristas y complejidades en lo político, porque estamos hablando de derechos adquiridos, pero lo esencial en esto es que para que exista empleo decente, empleo protegido, tiene que haber 2 partes. Tiene que haber un empleador con perspectiva de crecer, con perspectiva tributaria adecuada para poder expandir patrimonio y actividad económica, y tiene que haber trabajador. Entonces son interdependientes. Esa visión casi de confrontación que todavía se ha mantenido durante los últimos años, esa visión bipolar de trabajador-empleador, creo que ya no es válida. Hoy día necesitas ambos
Para generar empleo de calidad permanente, sostenible, necesitas empresas sostenibles y, por supuesto, trabajadores con altos niveles de productividad. Ahí tiene vinculación también el elemento de educación y capacitación para la producción.